¿Alguna vez sentiste que tus sueños estaban demasiado lejos, como si Dios los hubiera puesto allá arriba solo para que los mires, pero nunca los alcances? ¿Te pasó alguna vez de mirar al cielo y decir, Señor, ¿por qué parece que lo que deseo nunca se cumple? Porque si alguna vez lo sentiste así, hoy quiero decirte algo que te va a sacudir el alma. Lo que desees se puede hacer realidad, pero no como lo pinta el mundo, no con fórmulas mágicas ni pensamientos positivos vacíos, sino cuando entendés quién sos en las manos de Dios. Mira, vivimos en una época donde todos te dicen que el poder está en tu mente, que el universo conspira, que si soñás fuerte las cosas pasan. Pero yo te quiero decir algo que no te dice ningún gurú. El universo no conspira a tu favor. Quien conspira es el cielo. Y cuando el cielo se alinea con tus deseos, nada ni nadie puede detener lo que Dios determinó para vos. Hay personas que se la pasan deseando, soñando, planeando, pero sin incluir a Dios. Y eso, querido, es como armar un barco sin timón. Navegás, sí, pero no sabes a dónde vas. Y cuando llega la tormenta te perdés. El problema no está en soñar, el problema es hacerlo con miedo o hacerlo sin la presencia de aquel que da sentido a tus pasos. Y te lo digo con el corazón. Si tu deseo no tiene a Dios en el centro, tarde o temprano se convierte en una carga. Porque el deseo sin propósito es una trampa disfrazada de esperanza. ¿Sabes por qué muchos se frustran? Porque oran, piden, trabajan, pero no se animan a creer que Dios puede hacerlo. Y Dios no se ofende cuando deseas algo grande. Al contrario, Él se alegra cuando tus sueños son tan grandes que lo necesitas para cumplirlos. Ese es el punto exacto donde comienza el milagro. Te lo digo con autoridad. El miedo no honra a Dios. Hay gente que acumula, que guarda, que vive preocupada por si mañana falta, por si el pozo se seca, y no se dan cuenta de que ese miedo los separa de la sabiduría del cielo. El miedo no es prudencia, el miedo es desconfianza. Es decirle a Dios, no creo que vos puedas sostenerme si doy un paso más. Pero cuando te animás a soltar, cuando dejas de controlar todo y decís, Señor, haz lo que quieras con mi vida, ahí empieza lo sobrenatural. Y te lo aseguro, lo que desees cuando está alineado con su voluntad, se hará realidad. Escúchame, porque esto que te voy a decir es el corazón de todo el mensaje. Dios no está en contra de tus sueños. No le molesta que quieras prosperar, crecer, viajar, tener una casa mejor o que tus hijos estudien. Lo que le preocupa es cuando esos deseos ocupan el lugar que solo le corresponde a Él. Porque ahí es donde el alma se seca, donde el corazón se endurece y la fe se convierte en cálculo. Y cuando tu fe se convierte en cálculo, perdiste el milagro. Por eso, si hoy estás planificando tu vida, si estás haciendo proyectos para este año, te animo a incluir a Dios en cada uno. Decirle, Señor, si esto no te agrada, frénalo. Pero si viene de vos, empújalo con fuerza, porque yo no quiero nada que no lleve tu sello. Ese tipo de oración tiene poder porque es la que nace de un corazón que confía. Vos sabés que a veces los deseos más profundos nacen del dolor. A veces querés algo porque perdiste mucho, porque sufriste, porque dijiste, nunca más voy a pasar hambre, nunca más voy a sentirme humillado, nunca más me van a dejar tirado. Pero cuidado, porque hay deseos que nacen del miedo y el miedo no produce milagros, produce ansiedad. Dios no bendice los deseos que surgen del rencor o del temor, sino los que nacen de un alma rendida. Y cuando tu alma se rinde, tus deseos se transforman. Ya no querés solo lo que te conviene, querés lo que glorifica. Y cuando tu deseo glorifica, ahí sí, el cielo conspira. Ahí sí, lo imposible empieza a moverse. Porque cuando tus deseos se mezclan con su propósito, el resultado siempre es bendición. Y quiero que te grabes esto en el corazón. Dios no te pide que dejes de soñar, te pide que lo invites a soñar con vos. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo sé si lo que deseo viene de Dios o viene de mí? Y yo siempre les digo, mira el fruto que deja en tu corazón. Si ese deseo te da paz, si te despierta esperanza, si te empuja a ser mejor, probablemente venga del cielo. Pero si te quita el sueño, si te llena de ansiedad, si te lleva a compararte con otros, entonces no viene del Señor, viene del ego. Y el ego, cuando se disfraza de fe, puede parecer espiritual, pero no produce vida. Porque la verdadera fe no compite, no envidia, no busca tener más para sentirse alguien. La verdadera fe busca reflejar a Dios en cada área y cuando deseas algo con ese espíritu el cielo se mueve. Te voy a contar algo que aprendí después de muchos años de servir a Dios. A veces los sueños que más tardan en cumplirse son los que más te preparan para recibirlos. Porque si Dios te los diera de inmediato, los arruinarías. No porque seas malo, sino porque no estarías listo. Mira, hay gente que pide bendición, pero no está dispuesta a cargar el peso que viene con esa bendición. Quieren el fruto sin sembrar la semilla, quieren cosechar sin arar la tierra y Dios en su amor te dice, espera, porque lo que te voy a dar es tan grande que no quiero que te destruya. Entonces, en lugar de negarte el milagro, te prepara.
Te pasa por el fuego, por el desierto, por la prueba, porque ahí se forja el carácter. Es como cuando un padre no le da las llaves del auto a un hijo que recién aprendió a manejar. No porque no quiera que maneje, sino porque lo ama demasiado como para verlo chocar. Así actúa Dios. Él no niega tus deseos, los moldea, los purifica y cuando están listos los cumple. Vos pensás que Dios se olvidó, pero en realidad está afinando los detalles. Está acomodando piezas que vos ni siquiera ves. Está protegiendo lo que pediste, porque a veces el enemigo también escucha tus deseos y los quiere distorsionar. Por eso es tan importante que lo que soñás lo pongas bajo cobertura divina. Si no lo entregás, el enemigo lo manipula, pero si lo entregás, el cielo lo defiende. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia enorme entre desear algo desde el alma y desearlo desde el espíritu. El alma se desespera, el espíritu confía. El alma dice, lo quiero ya. El espíritu dice, cuando sea el momento perfecto llegará. Y Dios siempre cumple a tiempo, aunque nunca sea en el tiempo que esperamos. No te olvides de esto, el reloj del cielo no se adelanta ni se atrasa. Y si algo todavía no se cumplió, no es porque Dios no lo haya escuchado, sino porque todavía te está preparando para disfrutarlo. Te lo juro, hay milagros que están en camino, solo que vos todavía no tenés el envase listo. Y cuando el envase no está listo, el vino nuevo se derrama. Por eso, si sentís que estás en un tiempo de espera, no te frustres. Estás en el taller de Dios. Estás siendo moldeado, ajustado, pulido. No te enojes si parece que otros avanzan y vos no. Capaz ellos están viviendo lo rápido y vos lo eterno. Y lo eterno vale la espera. Te lo digo porque lo viví. Hubo deseos en mi vida que tardaron años en cumplirse. Y cuando llegaron entendí por qué demoraron tanto. No era que Dios se había olvidado de mí, era que estaba trabajando en mí. Estaba quitando mi orgullo, mi ansiedad, mi necesidad de controlar. Y cuando solté, ahí vino la respuesta. Por eso hoy te digo con todo mi corazón, soltar no es rendirse, es confiar. Es decir, Señor, si este deseo es tuyo, hacelo realidad. Pero si no, cerrame las puertas y abrí las correctas. Esa oración no solo libera tu alma, sino que te abre el cielo. Y ahora te voy a dejar una verdad que te va a acompañar todo el día. Dios no bendice los deseos que te alejan de Él. Si algo que querés te empuja lejos de su presencia, no es una bendición, es una distracción. Porque el diablo también cumple deseos, pero cobra caro. Y Dios no quiere que pagues con tu paz lo que el enemigo te ofrece como un premio. Por eso, cuando desees algo, asegúrate de que puedas disfrutarlo sin perder tu fe, sin cambiar tu esencia, sin dejar de amar. Ese es el tipo de deseo que Dios honra. Y cuando tu corazón está limpio, cuando tu fe es sincera, el cielo se abre, los caminos se enderezan y lo que parecía imposible empieza a suceder. ¿Sabés qué descubrí después de tantos años predicando, viajando, escuchando historias, aconsejando gente que carga sueños en el corazón? Que la mayoría no tiene problema en soñar, sino en creer que merecen que esos sueños se hagan realidad. Y no te hablo de merecer por orgullo, no. Te hablo de merecer desde la gracia, desde entender que sos hijo del Rey. Hay personas que oran, que sirven, que hacen todo bien, pero cuando llega el momento de recibir se sienten indignas. Dicen, ¿cómo me va a pasar a mí? Seguro Dios tiene cosas más importantes que atender. Y ahí está el error, porque Dios no clasifica tus deseos en una lista de prioridades. No dice, este milagro es urgente y este otro lo dejo para después. Él escucha todo, ve todo, conoce lo que ni vos sabés expresar. Y te aseguro que mientras vos pensás que Él está en silencio, en realidad está trabajando detrás del telón. Dios no es indiferente a tus lágrimas ni a tus anhelos. Y cuando Él ve que tu deseo no compite con su propósito, ahí se acelera el cumplimiento, pero no antes. Por eso en este mensaje quiero que entiendas algo profundo. Tus deseos no son enemigos de tu fe. La fe, cuando es genuina, le da forma a tus deseos. Los moldea, los purifica, los eleva. Es como si el Espíritu Santo soplara sobre ellos y les diera vida. Por eso cuando tus sueños son guiados por la fe, no son simples metas, se transforman en promesas. Y las promesas cuando vienen de Dios no se rompen, no se pierden, no se olvidan. Te pueden demorar, sí, pero nunca se cancelan. Dios es experto en cumplir promesas a destiempo humano. Y eso me encanta porque te obliga a depender de Él. Si todo se cumpliera rápido, dejaríamos de necesitarlo. Pero el Señor nos mantiene expectantes, atentos, con la mirada puesta en Él. Y mientras tanto nos transforma. Escúchame bien. El proceso es parte del milagro. Si solo te enfocas en el resultado, te vas a frustrar. Pero si aprendes a disfrutar el camino, vas a descubrir que cada paso tiene propósito. A veces lo que más nos duele es lo que más nos enseña. El fracaso, el rechazo, la espera, la traición. Todo eso Dios lo usa para madurar tu corazón.
Porque la madurez no viene con los años, viene con la rendición. Y cuando un corazón se rinde, deja de resistirse al tiempo de Dios, deja de pelear con lo que no entiende y empieza a descansar en lo que confía. Y cuando aprendes a descansar, el cielo empieza a moverse. Yo sé que muchos me están mirando ahora mismo y sienten que ya es tarde, que sus deseos quedaron en el pasado, que ya no hay energía para soñar otra vez. Pero quiero decirte algo, con la fuerza de todo mi corazón, mientras tengas aliento, mientras respires, mientras tu corazón lata, todavía hay promesas que pueden cumplirse. Porque Dios no se jubila, no se rinde, no se cansa. Y si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. No importa si pasaron años, si la gente te dio la espalda, si todo parece cerrado. Dios tiene una llave que abre lo que vos creías perdido. Y cuando Él abre, nadie cierra. Pero tenés que creerlo. Tenés que volver a soñar. Tenés que atreverte a levantar los planos que habías guardado en el cajón y decir, voy a intentarlo otra vez, pero esta vez no solo, esta vez con Dios. Porque cuando tus deseos se mezclan con su presencia, se vuelven imparables. Y quiero que entiendas esto, desear no es pecado. El problema es cuando el deseo se convierte en ídolo, cuando querés algo más que a Dios. Ahí es donde el alma se enferma. Pero mientras Él siga siendo tu prioridad, podés desear, podés planear, podés soñar en grande. Dios no está en contra de tu prosperidad, está en contra de tu idolatría. Y la diferencia entre una cosa y la otra es sutil, pero profunda. Si lo que querés lo necesitas para bendecir a otros, para dar, para extender el reino, entonces estás en el camino correcto. Porque hay una verdad que nunca falla. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y cuando tu deseo nace del amor, automáticamente se alinea con el corazón de Dios. Y ahí, querido, nada lo puede detener. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la duda. Por eso quiero que empieces a hablar diferente. En lugar de decir no puedo, decir todavía no se cumplió. En lugar de decir es imposible, decir Dios lo hará en su momento. Porque la fe también se expresa con palabras y tus palabras crean atmósferas. Si vivís hablando derrota, vas a vivir rodeado de derrota. Pero si hablas victoria, aunque todavía no la veas, ya estás preparando el terreno para el milagro. Te aseguro que el cielo responde a la voz de quien cree. Y si crees de verdad, vas a ver cosas que ni imaginabas. Viste que muchas veces uno dice, si tan solo tuviera esto sería feliz, o si tan solo se cumpliera aquel sueño, mi vida cambiaría. Pero después lo conseguís y al poco tiempo te das cuenta de que seguís sintiendo el mismo vacío. Y eso pasa porque confundimos la felicidad con la satisfacción momentánea. Hay una diferencia enorme entre tener logros y tener plenitud. Los logros se alcanzan con esfuerzo, con disciplina, con metas claras, pero la plenitud solo se alcanza con propósito. Vos podés conseguir lo que deseás, podés tener éxito, dinero, reconocimiento, pero si no está Dios en el centro te va a faltar algo. Y ese algo es lo que hace que incluso las victorias se sientan incompletas. Lo veo todo el tiempo, gente que lo tiene todo pero no tiene paz. Y también veo lo contrario, personas con poco pero con un gozo que no se puede explicar. Porque cuando entendés que tu deseo está en las manos de Dios, no necesitas tenerlo todo para sentirte bendecido. Sabés que si Él lo prometió, ya es tuyo, aunque todavía no lo veas. Y esa certeza te da una paz que el dinero no puede comprar. Ahora bien, no te estoy diciendo que no desees cosas materiales o metas grandes. Claro que sí. Deseá, soñá, planificá, pero que eso no se convierta en el centro de tu vida. Hay una frase que siempre me impactó. El hombre pobre no es el que no tiene, sino el que no sabe disfrutar lo que tiene. Y eso es exactamente lo que pasa cuando dejamos que la ansiedad reemplace la gratitud. Porque la gratitud es el motor que mantiene vivos nuestros deseos. Cuando agradeces lo que ya tenés, el cielo confía en darte más. Pero cuando vivís quejándote, el cielo se detiene. ¿Por qué Dios te daría algo nuevo si no valorás lo que ya te dio? Es como un padre que le regala un juguete a su hijo y el chico lo rompe al día siguiente. ¿Le comprarías otro? No. Esperarías que aprenda a cuidar lo que tiene. Así es el Padre Celestial. Él quiere darte, pero también quiere verte madurar. Y la madurez espiritual se demuestra en cómo manejas las bendiciones. Hay quienes oran para que Dios les dé más dinero, pero no diezman, no ayudan, no bendicen a nadie. Y después se preguntan por qué el cielo no se abre. Pero el cielo no se abre con discurso, se abre con generosidad. Porque Dios no te bendice para que acumules, sino para que seas canal de bendición. Cuando tu deseo es bendecir, la provisión nunca falta. Mira, yo conocí personas que vivían con lo justo, pero nunca les faltaba. Siempre tenían algo para compartir. Y conocí otros que tenían de sobra, pero siempre estaban angustiados, cuidando que nadie les quite nada. Porque el que vive con miedo a perder, nunca disfruta lo que tiene. Y el miedo, ya lo dije, no honra a Dios.
Por eso hoy te quiero animar a revisar tus deseos. Pregúntate, ¿esto que quiero lo quiero para mí o lo quiero para que otros también sean bendecidos? Porque cuando tu deseo se convierte en un instrumento de amor, entonces el cielo se encarga de abrir las puertas. Y te digo más, no hace falta que le expliques a Dios por qué querés algo. Él ya lo sabe. Solo necesita que confíes en que Él sabe el momento exacto para entregártelo. No antes, no después, en el momento perfecto. Y mientras esperás, adorá. Porque la adoración es la semilla que hace florecer los deseos del corazón. Hay gente que mientras espera se queja, se amarga, se compara. Pero el que adora mientras espera acelera los tiempos. Porque Dios habita en la alabanza, no en la queja. Y cuando Él habita, todo cambia. Escúchame, no estás esperando solo por un deseo, estás siendo preparado para sostenerlo. Hay cosas que Dios no te dio todavía, porque si te las diera ahora, las perderías. Pero cuando estés listo, lo vas a recibir sin esfuerzo, sin empujar puertas, sin rogar. Va a fluir. Porque cuando el deseo está alineado con el cielo, no necesitas manipular nada. El favor te encuentra, el milagro te sigue. Y te quiero decir algo más, porque sé que alguien lo necesita oír. No te castigues por haber deseado algo que no salió. A veces pensamos que fallamos en la fe porque algo no se cumplió. Pero no siempre es un no, a veces es un todavía no. Y otras veces es una redirección divina. Dios no te quitó algo, te está cuidando de algo. Lo que vos veías como un sueño frustrado, Él lo veía como un peligro evitado. Y cuando lo entendés, descansás. Porque sabés que aunque tus planes cambien, el plan de Dios sigue intacto. Y ese plan siempre es mejor que cualquier deseo que hayas tenido. Quiero contarte algo que aprendí a los golpes. Porque si hay algo que la vida enseña, es que los deseos no siempre llegan en el envoltorio que uno espera. A veces Dios te cumple el deseo, pero disfrazado de desafío. Vos le pedís paciencia y te manda personas difíciles para que la desarrolles. Le pedís fe y te pone en situaciones donde no te queda otra que creer. Le pedís prosperidad y te permite pasar por momentos de escasez para que aprendas a administrar. Porque el cielo no entrega resultados, entrega procesos. Y en esos procesos se revelan las verdaderas intenciones del corazón. Cuando todo sale bien, cualquiera puede decir gloria a Dios. Pero cuando nada sale como esperabas, ahí se ve quién realmente confía. Y te digo algo, con toda la experiencia de años de ver milagros, lágrimas y victorias, los que no se rinden en el proceso siempre ven la promesa cumplida. Porque la fe no se mide cuando ves el milagro, se mide cuando todo parece perdido y aún así seguís creyendo. A veces me encuentro con gente que me dice, Dante, ya no deseo nada porque cada vez que deseo algo sufro. Y yo les contesto, no dejes de desear, cambia la dirección de tu deseo. En lugar de pedir solo cosas, pedí crecimiento, sabiduría, propósito, porque cuando deseas lo que Dios desea, no hay sufrimiento, hay transformación. Y te aseguro que cuando el corazón se alinea con el cielo, las cosas terrenales vienen por añadidura, no te van a faltar. Porque Dios no te llama a sobrevivir, te llama a florecer. Mira, hay una historia que siempre me encanta recordar, es la de José, ese muchacho que soñó que un día gobernaría y sus hermanos lo vendieron. Él deseaba algo bueno. Pero el camino hacia ese deseo fue un desastre. Lo traicionaron, lo encarcelaron, lo olvidaron y sin embargo Dios usó todo eso para llevarlo al palacio. José entendió que no todos los caminos lindos te llevan a un destino bueno y que no todos los caminos duros te llevan a un fracaso. A veces el pozo es la antesala del trono. Entonces, si estás pasando por algo que no entendés, no pienses que tus deseos murieron. Están germinando bajo tierra. Lo que hoy parece silencio, en realidad es preparación. Y te lo digo con pasión. Cuando llegue el momento, todo va a tener sentido. Vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. Si eso no hubiera sucedido, no estaría donde estoy. Ese es el poder de los procesos divinos. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus errores. Lo que vos pensás que arruinaste, Él lo recicla. Lo convierte en testimonio, en enseñanza, en impulso. Por eso nunca subestimes un tiempo difícil, nunca pienses que Dios se olvidó de vos. A veces el cielo está más cerca en el silencio que en los aplausos. A veces la respuesta no llega porque Dios te está enseñando a disfrutar de su compañía antes que de sus regalos. Y cuando lo aprendés, cuando podés decir, Señor, aunque no me des nada, igual te adoro, entonces el cielo estalla, porque ahí es donde la fe madura. La fe infantil dice, dame y te creo. La fe madura dice, creo aunque no me des. Y esa fe mueve montañas, esa fe abre mares, esa fe hace realidad lo imposible. Quiero que pienses en todos esos deseos que alguna vez tuviste y que hoy están dormidos.
Capaz los guardaste en un rincón del alma, los etiquetaste como imposibles, los tapaste con rutinas y responsabilidades. Pero déjame decirte algo, Dios no se olvidó de ellos, Él los tiene anotados, los tiene en su agenda divina. Y cuando sea el momento justo va a soplar sobre ellos y van a revivir. Hay sueños que están esperando una palabra de parte tuya, una palabra de fe, porque cuando vos declarás vida, el cielo se mueve. No digas más, ya está, no se dio. Decí, todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. Y cuando lo digas, créelo. Porque el poder no está solo en desear, sino en creer que lo deseado es posible. Dios no trabaja con lamentos, trabaja con expectativas. Y cuando tu expectativa se conecta con su promesa, el milagro se manifiesta. No es magia, es fe. Y la fe es la llave que abre todas las puertas. Así que hoy, más que enseñarte a pedir, quiero enseñarte a creer. Porque el que cree, ve. Y el que no cree, se pierde de ver lo que ya estaba preparado. A veces me pongo a pensar en cuántas personas viven esperando un milagro y no se dan cuenta de que ya están viviendo dentro de uno. Te levantás, respirás, tenés vida, familia, un propósito, y sin embargo decís, Dios no me escucha. Pero si estás de pie, si todavía tenés esperanza, es porque Dios no terminó con vos. Y mientras no haya terminado, tus deseos todavía están en juego. Pero tenemos que aprender a desear correctamente, porque desear sin fe es solo una ilusión, pero desear con fe es una declaración de guerra contra lo imposible. Cuando deseas desde la fe, le estás diciendo al cielo, creo que lo que vos dijiste se va a cumplir, aunque todavía no lo vea. Y esa clase de deseo es poderosa, porque nace del espíritu, no del capricho. La fe verdadera no se basa en emociones, se basa en convicciones. Y las convicciones te sostienen cuando todo alrededor se desmorona. Por eso me gusta hablarle a la gente que siente que ya lo intentó todo. Los que dicen, ya oré, ya ayuné, ya esperé, ya hice mi parte. Porque sé lo que se siente estar ahí, al borde de soltar. Pero quiero que entiendas esto. Cuando estás a punto de rendirte, generalmente estás más cerca de tu milagro de lo que pensás. El enemigo siempre ataca más fuerte justo antes de que se abran las puertas. Porque él sabe que si pasás esta última prueba, vas a entrar en un nuevo nivel de bendición. Así que no sueltes ahora, no tires la toalla, no borres tus sueños. Lo que deseas no murió, está en pausa. Y las pausas de Dios no son castigos, son estrategias. A veces te detiene para protegerte, otras veces para prepararte, pero nunca para destruirte. Él no desperdicia tu tiempo, lo invierte. Y cuando llegue el momento vas a entender que todo encajaba. Yo me acuerdo cuando era pibe y soñaba con predicar, con hablar frente a multitudes. Pero antes de eso trabajé en lugares donde nadie me veía, limpié, cargué cosas, hice lo que fuera. Y aunque no lo entendía, Dios me estaba formando, me enseñaba humildad, paciencia, servicio. Porque los deseos grandes necesitan raíces profundas. Si no hay raíces, el árbol se cae con el primer viento. Y hay muchos que piden bendiciones grandes, pero no quieren el proceso de crecimiento. No quieren las raíces, solo las flores. Pero el secreto del éxito espiritual no está en florecer rápido, está en resistir, en permanecer, en creer incluso cuando no hay señales. Porque la fe no se alimenta de evidencia, se alimenta de confianza. Si necesitas pruebas para creer, todavía no estás listo para recibir. Pero si podés creer sin ver, estás en el camino correcto. Dios honra a los que confían en la oscuridad. Porque creer cuando todo es luz no tiene mérito. Pero creer cuando no ves nada, eso mueve el corazón del cielo. Y cuando el cielo se mueve, todo cambia, te lo aseguro. Hay puertas que se abren solo con la fe del que persiste. Hay bendiciones que están esperando que digas, aunque no entienda, igual voy a creer. Y cuando lo decís, algo pasa en lo invisible. El enemigo se desespera, el cielo se activa, los ángeles se mueven. Porque no hay fuerza más poderosa que un hijo de Dios decidido a creer. Y te digo algo más porque esto me quema en el alma. No hay deseo pequeño cuando está entregado a Dios. Capaz vos pensás que lo tuyo no es importante, que hay gente con problemas más grandes, que tus sueños son demasiado simples. Pero para Dios no hay jerarquía de milagros. Él no dice esto es grande o esto es chico. Lo que para vos es una tontería, para Él es una oportunidad de mostrarte que te escucha. Así que no minimices tus deseos. No pienses que molestás al cielo con tus pedidos. Pedí con confianza, con humildad, con amor y después espera con fe. Porque cuando esperás con fe no te desesperás, no te angustiás, no te enojás. Esperás sabiendo que lo que viene va a ser mejor que lo que imaginabas. Porque Dios no da a medias. Si Él cumple, lo hace con abundancia. No solo te da lo que pediste, sino más de lo que pensaste.
Y lo hace para que aprendas que nunca se queda corto. Él no solo cumple deseos, los supera. Por eso, si hoy estás en un momento donde todo parece detenido, no te frustres. Estás a punto de ver algo que te va a sorprender, algo que ni siquiera pusiste en tu lista de oración. Porque Dios no solo contesta oraciones, también cumple deseos que nunca te animaste a pedir. Él ve lo que callás, escucha lo que pensás y responde lo que ni siquiera dijiste en voz alta. Ese es el amor de un padre que te conoce de verdad. ¿Sabés qué pasa cuando dejas de desear? Que el alma se apaga, porque el deseo es combustible. Es esa chispa que te levanta cada mañana, que te empuja a seguir, que te recuerda que todavía hay algo por hacer. Cuando perdés el deseo, empezás a vivir por inercia. Y Dios no te creó para arrastrarte por la vida, te creó para soñar, para avanzar, para multiplicar lo que te dio. Por eso no permitas que las decepciones apaguen tus ganas. Lo que no salió no define lo que viene. No importa cuántas veces fracasaste, mientras tengas fe, siempre hay un nuevo comienzo. Y ese comienzo puede ser hoy. El problema es que muchos confunden el deseo con la ansiedad. La ansiedad te dice tiene que ser ya. La fe te dice va a ser cuando Dios quiera. Y ese es el equilibrio que necesitamos aprender. Vivimos en un mundo que todo lo quiere rápido, que te vende soluciones instantáneas, que te hace creer que si no pasa enseguida, ya fracasaste. Pero los milagros no se cocinan en microondas, se hornean en el tiempo perfecto del cielo. Y ese tiempo, aunque no lo entendamos, siempre es el mejor. Hay bendiciones que tardan porque si llegaran antes te arruinarían. Y hay oraciones que no se cumplen todavía porque si se cumplieran te desviarían. Dios no te niega, te protege y eso también es amor. Lo veo constantemente en la gente que pastoreo. Se desesperan por alcanzar algo y cuando lo logran sin Dios descubren que el precio fue demasiado alto. Perdieron su paz, su familia, su propósito. Porque no todo lo que brilla es bendición. A veces el enemigo también te da lo que pedís, pero te lo cobra con tu gozo. Por eso hay que aprender a discernir. Y discernir no es tener intuición, es tener relación. Cuanto más cerca estás de Dios, más claro escuchás su voz. Y cuando escuchás su voz, sabés cuándo avanzar y cuándo esperar. No necesitas señales, te basta su paz. Porque la paz de Dios no miente. Si algo te roba la paz, aunque parezca bueno, no es para vos. En cambio, si algo te da paz, aunque parezca difícil, probablemente sea el camino correcto. Y en ese camino es donde los deseos se cumplen sin forzar nada. Porque lo que es tuyo por propósito no necesitas empujarlo, te encuentra. Llega en el momento exacto. Yo siempre digo que los milagros no se fabrican, se descubren. Están ahí esperando que llegues al punto justo de madurez para recibirlos. Y ese punto llega cuando dejas de querer controlar todo y simplemente decís, Señor, confío. Porque confiar no es resignarse, es descansar. Es saber que lo que está en las manos de Dios está en el mejor lugar posible. Y cuando vivís así, hasta tus deseos cambian de color. Ya no pedís para llenar vacíos, pedís para cumplir propósito. Ya no soñás para demostrar nada, soñás para agradecer lo que ya tenés. Y eso te da una libertad que no se puede explicar. Porque cuando tu corazón se libera de la necesidad de probar algo, empezás a disfrutar de verdad. Disfrutás de lo que tenés y de lo que todavía no llegó. Y esa gratitud se convierte en un imán de bendiciones. Porque Dios siempre bendice a los agradecidos. Escúchame, hay una historia que ilustra esto perfectamente. La de Ana, la madre de Samuel. Ella deseaba un hijo y oró durante años sin recibir respuesta. Hasta que un día cambió su manera de pedir. Dijo, Señor, si me das un hijo, te lo entregaré a ti. Y en ese momento el cielo se abrió. Porque cuando tu deseo se transforma en propósito, la respuesta llega. Y no solo le dio un hijo, le dio un profeta que cambió la historia de Israel. ¿Ves cómo funciona? Dios no solo cumple tu deseo, lo multiplica. Por eso no tengas miedo de soñar grande, pero asegúrate de que tu sueño también bendiga a otros. Si lo que deseas solo te beneficia a vos, se apaga rápido. Pero si tu deseo bendice, perdura, se convierte en legado. Y eso es lo que Dios quiere. Que tus deseos trasciendan, que no mueran con vos, que se transformen en inspiración para otros. Porque cada vez que alguien ve cómo se cumplió lo que soñaba, su fe también crece. Tu testimonio se convierte en el deseo de otro. Y ahí el reino avanza, no por discursos, sino por vidas que demuestran que lo imposible es posible. Hay momentos en la vida en que uno siente que el deseo se transforma en una especie de suspiro. Ya no lo decís en voz alta, lo pensás en silencio. Y crees que nadie te escucha, pero Dios sí.
Él escucha esos deseos que no salen de la boca, pero que gritan desde el alma. Esos anhelos que tenés desde hace años y que te cuesta hasta poner en palabras. Y quiero decirte algo muy claro. Dios no ignora los suspiros, Él los traduce. Él entiende tu idioma del silencio. Capaz hace tiempo que no orás con la misma pasión, que ya no tenés fuerzas ni para pedir. Pero eso no significa que la fe haya muerto. A veces la fe está quieta, pero no muerta. Está esperando que algo la despierte. Y te aseguro que esta palabra puede ser ese despertador. Porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre un corazón cansado, lo enciende otra vez. Es como un fuego que parecía apagado y de repente se reaviva. Y cuando eso pasa, los deseos que parecían olvidados vuelven a respirar. No importa la edad que tengas, ni cuántas veces lo intentaste. Si Dios te dio ese deseo, todavía tiene planes con Él. Nunca es tarde para ver promesas cumplidas. Mirá a Abraham, ya era anciano cuando recibió la promesa. Humanamente imposible, pero espiritualmente inevitable. Porque cuando Dios promete, la edad, el tiempo y las circunstancias dejan de tener poder. Hay gente que dice, yo ya estoy grande para eso. Y yo les contesto, no estás grande, estás justo en el tiempo perfecto para que nadie se lleve el crédito más que Dios. Él ama hacer milagros cuando todo parece perdido, porque así nadie puede decir que fue casualidad. Y si sentís que estás en una etapa donde parece que el tren ya pasó, quiero que sepas que el cielo no tiene horarios humanos. Hay trenes divinos que llegan después de la medianoche cuando nadie los espera y traen exactamente lo que necesitabas. Por eso te digo, no entierres tus sueños por miedo a la desilusión. Es preferible desear y esperar que resignarse y morir por dentro. El deseo mantenido en fe es una forma de adoración. Es decirle a Dios, sigo creyendo que vos podés hacerlo. Y esa actitud conmueve el corazón del Padre, porque la fe que persiste sin ver es la que más glorifica. Dios no necesita que entiendas todo, necesita que confíes. Y cuando confías te volvés imparable, porque la fe genuina no depende de lo que ves, sino de a quién mira. Si tus ojos están en las circunstancias, te vas a hundir. Pero si están en Él, vas a caminar sobre las aguas. No porque seas fuerte, sino porque tu confianza lo es. Y mientras caminas, tus deseos se van cumpliendo uno por uno, a veces sin que te des cuenta, porque el cumplimiento de los deseos de Dios no siempre llega como un trueno. A veces llega como un amanecer, lento, suave, inevitable. Empieza oscuro, pero de repente la luz entra por todos lados. Y ahí entendés que Dios estuvo trabajando en silencio, preparando el terreno, moviendo piezas, acomodando todo para que ese deseo se cumpla de la manera más hermosa posible. Te digo más, hay bendiciones que llegan por acumulación. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fe que hiciste está contado. Nada se perdió, todo suma. Y cuando el cielo dice ahora, toda esa fe acumulada se convierte en milagro. Por eso no des por perdido ningún esfuerzo. Cada vez que elegiste creer, estabas construyendo algo y aunque no lo veas, el edificio espiritual de tus deseos se está levantando. Capaz todavía no llegaste al último piso, pero eso no significa que la obra se detuvo. Significa que Dios todavía está decorando los detalles. Porque Él no entrega obras a medio terminar. Cuando cumpla tu deseo va a ser tan perfecto que vas a decir, valió la pena esperar. Y ese día, querido, no vas a poder contener las lágrimas. Vas a mirar al cielo y vas a saber que cada segundo de espera tuvo sentido. A veces uno se pregunta, ¿por qué si Dios puede hacerlo todo, no lo hace ya? ¿Por qué espera? ¿Por qué permite que el tiempo pase y el deseo se enfríe? Y ¿sabés qué descubrí? Porque lo que Dios construye despacio dura para siempre. Los milagros instantáneos son lindos, pero los milagros procesados cambian el corazón. Y Dios prefiere transformar tu corazón antes que solo darte lo que pedís. Porque si te cambia el corazón, todo lo demás se acomoda. Hay gente que pide bendición pero sigue pensando como esclavo, sigue dudando de su valor, sigue viviendo con mentalidad de carencia. Y Dios no puede poner tesoros en manos que todavía tiemblan por miedo. Primero te fortalece, te afirma, te enseña a sostener lo que viene. Porque las bendiciones no se tratan solo de recibir, sino de mantener. Y mantener una bendición requiere carácter. Por eso Dios a veces tarda, porque está formando ese carácter. Está haciendo de vos una persona capaz de administrar lo que pediste. Mirá, no hay nada más triste que una persona que recibe lo que tanto deseaba y después lo pierde porque no estaba lista. Por eso el proceso es una bendición disfrazada. El proceso te educa, te prepara, te filtra, te quita lo que sobra, te deja solo con lo esencial. Y cuando estás liviano de cargas, el cielo te puede confiar más. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta el proceso, queremos el resultado, queremos saltar etapas.
Pero en el reino no hay atajos. Jesús no se bajó de la cruz para llegar más rápido a la resurrección. Tenía que pasar por el dolor para demostrar su poder. Y vos también. Vas a tener que pasar por cosas que no te gustan, pero que te van a revelar tu verdadera fortaleza. Porque la fe no se fortalece en la comodidad, sino en la resistencia. Así que si hoy estás atravesando un tiempo difícil, no pienses que Dios te abandonó. Está entrenando tu alma. Está templando tu espíritu. Está afinando tu oído para que cuando llegue la bendición la reconozcas. Porque si no pasás por la prueba, no sabés diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que es solo una distracción. Y quiero decirte algo más. Muchos de los deseos que todavía no se cumplieron no es porque Dios los haya rechazado, sino porque Él está esperando que madure la temporada. Es como el fruto en el árbol. Vos lo ves verde y pensás que ya está, pero si lo arrancás antes de tiempo se arruina. Tenés que esperar a que el sol lo madure, a que tome color, a que esté dulce. Así son los deseos en el plan de Dios. Y cuando llega el momento, el mismo Espíritu te hace sentir que ya está. Y no vas a tener que empujar puertas, las puertas se van a abrir solas. Porque las puertas que abre Dios no necesitan fuerza humana, se abren con el viento del cielo. Por eso quiero que hoy empieces a cambiar tu forma de esperar. No esperes que pase algo para creer. Cree y entonces va a pasar. No esperes que las circunstancias se acomoden para tener paz. Tené paz y las circunstancias se van a acomodar, porque el reino funciona al revés del mundo. En el mundo te dicen ver para creer, en el reino te dicen creer para ver, y cuando vivís así, cuando tu fe se adelanta a los hechos, tus deseos empiezan a materializarse, porque la fe es la sustancia de lo que se espera. Es como si tus palabras fueran el molde donde Dios derrama su poder, y cuanto más firme sea tu fe, más claro se moldea tu milagro. Por eso tené cuidado con lo que decís. No hables derrota sobre tus sueños, no digas nunca va a pasar, porque cuando hablas así estás anulando el diseño del cielo. En cambio, habla vida. Aunque nadie te crea, aunque te tomen por loco, decláralo igual. Decí, esto se va a cumplir porque Dios lo prometió. Y cuando lo hagas vas a notar que algo cambia dentro tuyo. La fe empieza a crecer, el miedo se achica. Porque no podés tener fe y miedo al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que salir. Y cuando elegís la fe, el miedo pierde su poder. Te lo aseguro, no hay nada más poderoso que una persona que se levanta cada día y dice, no sé cómo ni cuándo, pero sé que Dios lo hará. Esa clase de convicción atrae milagros. Es como si el cielo dijera, con esa fe puedo trabajar. Así que no apagues tu fe, manténela viva, aunque no veas nada, seguí creyendo, aunque te duela, seguí confiando, porque el deseo que hoy te parece lejano, mañana va a ser tu testimonio. Quiero que te imagines por un momento cómo sería tu vida si realmente creyeras que todo lo que Dios prometió se va a cumplir. No una parte, no algunas cosas, sino todo. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo enfrentarías el día si supieras, sin dudar, que el cielo está trabajando a tu favor? Te aseguro que vivirías distinto. No te preocuparías tanto, no vivirías estresado por lo que falta, no mirarías al futuro con miedo, sino con esperanza, porque cuando crees que Dios está a cargo, el alma descansa. Ya no necesitas manipular, ni empujar, ni convencer a nadie, solo tenés que confiar. Y confiar no es una actitud pasiva, es una decisión diaria de soltar el control y decir, Señor, yo no lo puedo hacer, pero vos sí. Y cuando hablas así, el cielo escucha. Porque a Dios le encanta cuando un hijo reconoce su límite y se apoya en él. Esa humildad desata poder. Hay gente que piensa que la fe es una emoción, algo que viene y va según el ánimo del día. Pero no, la fe es una elección. Es mirar a las circunstancias y decidir creer igual. Es como si dijeras, todo se está derrumbando, pero yo sigo firme porque sé quién está conmigo. Y cuando lo haces, el enemigo se desconcierta porque no entiende cómo podés tener paz en medio del caos. Pero esa paz es la prueba de que Dios está en el asunto. Yo lo vi cientos de veces. Gente que pasó por enfermedades, pérdidas, traiciones y aún así seguían diciendo, Dios sigue siendo bueno. Y sabes que todos ellos vieron sus deseos cumplirse tarde o temprano. Porque cuando no te amargas en la espera, te mantenés en la posición correcta para recibir. El resentimiento bloquea bendiciones, pero la gratitud las atrae. Por eso, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, empezá a decir ¿para qué a mí? Porque cuando cambias esa pregunta, todo toma sentido. Lo que antes era una herida se convierte en enseñanza y lo que parecía una demora se convierte en dirección. A veces Dios no te da lo que pedís porque te quiere dar algo mejor. Te cierra una puerta porque del otro lado hay una ventana más grande, pero como no la ves, te frustrás.
Sin embargo, si miras hacia atrás, seguro vas a encontrar momentos donde algo que parecía una pérdida terminó siendo una bendición. Y eso te demuestra que podés confiar también en lo que no entendés. Porque la fe no necesita explicaciones, solo necesita memoria. Recordar lo que Dios ya hizo es la mejor garantía de lo que volverá a hacer. Si te sacó de antes, te va a sacar otra vez. Si te sanó una vez, te va a sanar otra vez. Si cumplió un sueño imposible, puede cumplir el que tenés ahora. Porque Él no cambia. El mismo Dios que abrió el mar rojo sigue abriendo caminos hoy. El mismo Dios que levantó muertos sigue resucitando sueños. Y el mismo Dios que te sostuvo en tu peor momento te va a sorprender en el próximo. Pero tenés que creerlo. No con una fe de domingo, sino con una fe de todos los días. Una fe que se levanta temprano, que ora, que agradece, que mira al cielo y dice, sé que estás en control. Porque cuando vivís así, los deseos dejan de ser solo anhelos y se convierten en certezas. Ya no decís, ojalá pase, decís, va a pasar. Esa diferencia cambia todo, porque la duda detiene, pero la certeza impulsa. Por eso quiero desafiarte hoy a volver a hablar con fe, a volver a escribir esos planes que guardaste, a volver a creer en lo que parecía perdido. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que está bajo promesa no se vence. Dios no olvida lo que te prometió, aunque vos lo hayas olvidado. Él sigue teniendo la hoja donde escribió tu historia y no la va a cerrar hasta que cumpla cada palabra. Así que no pienses que el retraso es un olvido. Es parte del proceso. Cuando un deseo se demora, no es porque Dios esté lejos, sino porque se está acercando el cumplimiento. Y cuando llegue, va a ser tan claro que no vas a poder negar que fue Él. Te vas a acordar de este momento y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que esperar, por qué tuve que llorar, por qué tuve que soltar. Y vas a sonreír porque cada paso, incluso los duros, te llevaron hasta ahí. Hay un momento en la vida en que uno tiene que decidir si sigue viviendo de lo que ve o empieza a vivir de lo que cree. Porque lo que ves puede mentirte, pero lo que crees te sostiene. Lo que ves te dice es imposible, pero lo que crees te recuerda para Dios no hay imposibles. Y cuando elegís vivir desde la fe, el mundo cambia de color. Las mismas situaciones que antes te paralizaban ahora se vuelven oportunidades. Donde antes veías cierre, ahora ves propósito. Y eso es lo que hace la diferencia entre el que solo desea y el que cree. El que solo desea se queda esperando que las cosas cambien. El que cree sale a buscarlas sabiendo que Dios ya lo acompañó. Por eso yo te digo hoy, no basta con desear, hay que activar la fe. Hay que ponerle acción al deseo. La fe sin obras está muerta y el deseo sin paso se convierte en frustración. Dios no puede guiarte si no te moves. Él no bendice la inercia, bendice el movimiento. Así que aunque no tengas todo claro, da un paso. Porque muchas veces la luz divina no te muestra todo el camino, solo el primer paso. Pero cuando das ese paso, aparece el siguiente. Y así se cumple la promesa. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Empezá y las respuestas van a venir en el camino. Esa es la esencia de vivir en fe. Y quiero que escuches esto con atención. Si Dios puso un deseo en tu corazón es porque ya tiene listo el escenario para cumplirlo. No te daría una visión sin una provisión. No te haría soñar con algo que no puedas sostener. Así que deja de preguntarte cómo y empieza a declarar lo hará. Porque el cómo le pertenece a Él, el creer te pertenece a vos. Yo conocí a personas que se quedaron estancadas en el cómo. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo se va a dar? Y el problema es que mientras preguntan cómo, el milagro se detiene. Pero los que dicen no sé cómo, pero sé quién, esos ven resultados. Porque cuando sabes quién está detrás, no necesitas entender el proceso, solo necesitas confiar. Y esa confianza cambia todo. Cuando te levantás cada mañana creyendo que el cielo tiene un plan, vivís con propósito. Nada te asusta, nada te frena. Podés estar en el medio del caos y aún así tener paz porque sabés que no estás solo. Y esa paz es el mejor testimonio. Porque la gente te mira y dice, no entiendo cómo puede estar tan tranquilo en medio de todo esto. Y vos sabés la respuesta porque tenés una promesa. Porque sabés que lo que deseas no depende del azar, sino de un Dios que cumple su palabra. Y eso te da seguridad, te da esperanza, te da dirección. Escúchame, no hay nada más poderoso que una persona que decidió creerle a Dios a pesar de todo. Esa clase de fe hace temblar al infierno, porque el enemigo puede robarte muchas cosas, pero si no logra robarte la fe, no ganó nada. La fe es la llave de todo. Por eso él ataca tu esperanza, porque sabe que si la mantenés viva, tarde o temprano el milagro llega. Así que cuida tu fe como cuidas lo más valioso de tu vida. Alimentala con la palabra, con la oración, con la gratitud. No permitas que la duda te la pague. Si tenés que llorar, llorá, pero no dejes de creer. Si tenés miedo, reconócelo, pero no te quedes ahí. Decís, tengo miedo, pero sigo adelante igual. Porque el valor no es la ausencia de miedo, es seguir a pesar de él. Y cuando haces eso, el cielo se mueve.
Te lo digo por experiencia. Dios honra la valentía del que sigue caminando cuando otros se detienen. Y esa valentía es la que hace que los deseos se vuelvan realidad. No porque seas fuerte, sino porque tu fe lo es. Dios no busca perfectos, busca perseverantes, no busca héroes, busca corazones dispuestos. Si sos de esos que siguen aunque duela, estás más cerca del milagro de lo que crees. Porque la fe no fracasa, podrá tropezar, podrá demorar, pero nunca fracasa. Siempre cumple su propósito. Yo sé que hay gente que me está escuchando y siente que ya no tiene fuerzas, que el peso de los años, de las decepciones, de los intentos fallidos, lo fue desgastando. Gente que dice, Dante, yo ya no espero nada, estoy agradecido con lo que tengo, pero ya no me animo a desear. Y quiero hablarte a vos, porque ese pensamiento es el más peligroso que puede tener un hijo de Dios. Cuando dejas de desear, dejas de crecer, porque el deseo es una señal de vida. Mientras haya algo que esperar, significa que el corazón todavía late con propósito. Y si late, todavía hay historia. No importa si te fallaron, si te decepcionaron, si lo que soñaste no salió. Dios no cancela su plan por tus caídas. Él no dice, ya no sirve. Él dice, vamos de nuevo. Y esa es la diferencia entre el fracaso y el reinicio. El fracaso es cuando vos decís, no más. El reinicio es cuando Dios dice, todavía sí. Y te lo aseguro, Dios tiene una manera increíble de escribir capítulos nuevos en vidas que parecían terminadas. A veces pensamos que el Señor trabaja solo con gente fuerte, pero no. Él se especializa en restaurar a los quebrados. Porque los corazones rotos son los que mejor reflejan su luz. La grieta que te dolió tanto puede ser la ventana por donde entre su gloria. Así que no ocultes tus heridas, mostralas como cicatrices que cuentan historias de victoria. Porque esas marcas son testimonio de que sobreviviste. Y si sobreviviste, todavía podés soñar. El enemigo quiso apagar tu deseo porque sabía que si lo mantenías vivo ibas a ser peligroso para él. Porque una persona con un deseo encendido es imparable. No importa si no tiene recursos, si no tiene apoyo, si nadie cree en él. Cuando Dios pone fuego en el alma, no hay diablo que lo apague. Y hoy te digo, ese fuego todavía está ahí, aunque lo sientas apagado. Capaz está debajo de las cenizas del cansancio, pero con una chispa del Espíritu Santo puede volver a arder. Solo hace falta que digas, Señor, quiero volver a creer. Y Él lo va a hacer, porque Dios no se resiste a un corazón que quiere soñar otra vez. Él se conmueve con los que se atreven a empezar de nuevo. Así que no importa si fracasaste, si perdiste, si te caíste, volvé a desear, volvé a orar con pasión, volvé a levantar los planos de tus sueños. Volvé a imaginarte cumpliendo lo que un día pensaste imposible. Porque Dios no cambia de opinión sobre vos. Si Él te escogió, sigue apostando por vos. Y aunque vos te canses, Él no se cansa. Aunque vos digas, ya no puedo, Él dice, sí podés. Y cuando su voz resuena más fuerte que la tuya, el milagro se activa. Te quiero decir algo que quizás cambie la manera en que ves las cosas. Tus deseos no son casualidad, son códigos divinos. Dios los puso ahí para guiarte hacia tu propósito. Por eso cuando ignorás tus deseos más profundos, te desorientás. No hablo de caprichos, hablo de esos deseos que te conectan con lo eterno, que te hacen sentir vivo, que te llevan a bendecir a otros. Esos deseos vienen del cielo. Y cuando los obedeces, el universo entero conspira, no porque el universo tenga poder, sino porque Dios mueve todo a tu favor. Y cuando Él mueve, nada ni nadie puede detenerlo. Así que levántate. Este es tu momento. No importa cuánto tardó, no importa quién se fue, no importa si ya no tenés las mismas fuerzas. El Dios que te llamó te va a sostener. Y vas a ver cómo lo imposible se transforma en posible. Vas a ver puertas abrirse, relaciones restaurarse, proyectos que creías muertos volviendo a florecer. Vas a ver que lo que deseabas no era un espejismo, era una promesa dormida. Y cuando se despierte va a traer alegría no solo a vos, sino a todos los que te rodean. Porque los sueños que vienen de Dios siempre tienen impacto colectivo. No solo te bendicen, te convierten en bendición. Hay momentos en la vida en los que Dios te pone frente a una decisión. Seguir mirando lo que perdiste o empezar a caminar hacia lo que viene. Y esa elección determina todo. Porque mientras te quedes lamentando lo que ya no está, no podés abrazar lo nuevo. El pasado puede ser una escuela, pero nunca un lugar para vivir. Y si querés ver tus deseos cumplidos, tenés que soltar lo que ya no suma. No podés avanzar cargando culpas, resentimientos o viejas heridas. Dios no puede llenar las manos de alguien que todavía las tiene ocupadas con lo que fue. Por eso hoy quiero decirte con autoridad, soltá. Soltá el enojo, soltá la decepción, soltá la idea de que las cosas debieron haber salido diferente. No debieron. Salieron como tenían que salir para que llegaras hasta acá. Porque si algo no se dio, era parte del entrenamiento. A veces Dios te quita algo no para castigarte, sino para protegerte.
Te saca de relaciones, de lugares, de trabajos, de etapas, porque sabe que ahí no vas a crecer. Y aunque en el momento duela, con el tiempo te das cuenta de que fue amor disfrazado de pérdida. El amor de un padre que no quiere verte conforme con migajas cuando preparó un banquete para vos. Así que no llores por lo que se fue, agradecé. Porque eso que se fue dejó espacio para lo nuevo. Y lo nuevo viene, te lo aseguro. Dios no termina una historia sin empezar otra. Cada cierre tiene un propósito y cada propósito trae consigo un deseo renovado. Por eso el Espíritu Santo hoy te dice, volvé a soñar, pero esta vez conmigo. No con tus fuerzas, no con tus planes humanos, sino con su dirección. Porque cuando soñás con Él, no hay límites. Te abre caminos donde no hay, te da favor delante de quienes ni te conocen, te conecta con gente que ni imaginabas. Así trabaja Dios. Y cuando empiece a hacerlo, vas a mirar al cielo y vas a decir, esto no lo logré yo, esto fue Él. Porque sus milagros siempre llevan su firma. Nadie puede atribuirse el mérito de algo que solo el cielo puede hacer. Por eso cuando tus deseos se cumplan, que tu primera reacción sea adorarlo, que no te olvides de quién lo hizo posible. Porque el peligro de las bendiciones es olvidarte del bendecidor. Y cuando eso pasa, la bendición se convierte en carga. Pero si mantenés tu corazón humilde, tus manos abiertas y tu mirada en el cielo, el flujo de milagros no se detiene. Dios no tiene problema en darte más siempre que sepa que lo vas a usar para bendecir. Así que prepárate, porque lo que viene no es pequeño, lo que viene es abundante. Hay una nueva temporada esperándote y el cielo ya la tiene lista. Vas a tener que ensanchar tu mente para recibirla. Deja de pensar en chico. Deja de decir, no me da, no puedo, ya fue. Esas frases son cadenas. Empezá a hablar con el lenguaje del reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando hablas así, las puertas se abren. La atmósfera cambia. El favor de Dios se empieza a mover. Yo lo vi cientos de veces. Personas que no tenían nada, que estaban quebradas, endeudadas, desanimadas, pero que se atrevieron a creer otra vez. Y de repente todo cambió. Conseguían trabajos inesperados, proyectos florecían, relaciones se restauraban, no porque fueran especiales, sino porque decidieron creer. Y si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con vos, porque Él no tiene favoritos, tiene principios. Y los principios del reino son eternos. El que cree, recibe, el que pide, obtiene, el que busca, encuentra. No son frases lindas, son leyes espirituales. Si activas tu fe, el cielo responde. No hay manera de que no pase. Dios se compromete con el que se atreve. Y hoy te está invitando a atreverte otra vez. Cuando te decidís a creer, algo cambia en el mundo espiritual. No lo ves, pero se mueve. El cielo empieza a reorganizar las piezas. Los caminos se enderezan. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Y todo eso sucede porque alguien se animó a decir, yo creo. No necesitas tener una fe gigante. Alcanza con una fe viva. Jesús dijo que con una fe del tamaño de una semilla de mostaza podés mover montañas. ¿Sabés lo que significa eso? Que no se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Porque la fe verdadera no mira su propia fuerza, mira la fuerza de aquel en quien confía. Y ese es el secreto. Dejar de mirar tus limitaciones y empezar a mirar su grandeza. Mientras sigas enfocándote en lo que no podés, vas a seguir paralizado. Pero cuando levantás la mirada y decís, Dios, sé que vos podés, todo se activa. Porque el cielo no responde a la queja, responde a la fe. No responde al miedo, responde a la expectativa. Si esperás milagros, los vas a ver. Si esperás frustraciones, también las vas a tener. Lo que esperás determina lo que atraes. Por eso te digo, espera cosas grandes. Espera favor, espera puertas abiertas, espera sanidad, espera restitución. Dios no se queda corto. No te va a dar migajas cuando te prometió abundancia. Pero tenés que prepararte para recibir. Hay que tener el corazón listo, porque a veces Dios quiere darte, pero no puede, no porque no tengas, sino porque no estás listo para sostenerlo. Es como darle un arma a un chico. Lo ama, pero sabe que puede hacerse daño. Entonces espera hasta que madure. Y en ese proceso de madurez, Dios te pule, te enseña, te fortalece. Te hace pasar por momentos que no entendés, pero cada uno tiene sentido. Cuando llegues al otro lado vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo. Y te vas a dar cuenta de que cada lágrima fue necesaria, cada puerta cerrada fue protección, cada demora fue preparación. Nada fue en vano. Dios no desperdicia ni tus errores, todo lo usa para su propósito. Y ese propósito siempre es bueno. Por eso hoy quiero que tomes esta palabra como una promesa personal. Lo que desees se hará realidad, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios.
porque su manera es perfecta. Capaz hoy no tenés idea de cómo va a suceder. Capaz mirás tu situación y no ves salida. Pero cuando menos lo esperes, vas a escuchar buenas noticias, vas a recibir esa llamada, esa oportunidad, ese encuentro divino que cambiará todo. Y vas a saber que fue Él. Porque cuando Dios se mueve, se nota, no deja dudas. Y cuando llegue ese día, no lo vas a poder explicar, solo vas a poder agradecer. Te vas a quedar sin palabras, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo fuerte, sabiendo que el cielo te escuchó. Porque el cielo siempre escucha a los que creen. Así que no bajes los brazos. Este es tu tiempo. No importa si pasaron años, si ya perdiste la esperanza, si otros te dijeron que no se puede. Dios dice sí. Y cuando Él dice sí, nadie puede decir no. Ninguna circunstancia, ningún diagnóstico, ninguna deuda, ningún obstáculo puede resistirse al sí del cielo. Así que levántate, límpiate las lágrimas y volvé a soñar. Volvé a escribir, volvé a intentarlo, volvé a amar, volvé a dar. Porque este es un nuevo comienzo. No te estoy hablando de optimismo barato, te estoy hablando de fe. La fe que ve lo invisible, la que cree lo imposible, la que espera lo eterno. Esa fe te va a llevar más lejos de lo que imaginas. Y cuando llegues vas a darte cuenta de que valió la pena cada paso, cada espera, cada lágrima. Y ahora quiero que te tomes un instante ahí donde estás, respires hondo y te conectes con ese deseo que guardás en lo más profundo de tu corazón. Ese que no se lo contás a nadie, el que a veces te da vergüenza porque te parece demasiado grande o demasiado imposible. Ese que lloraste más de una vez por las noches cuando nadie te veía. Quiero que lo traigas a la mente. Porque hoy te voy a decir algo que el cielo me quemó en el alma. Ese deseo no está muerto. Solo está dormido esperando que lo despiertes con fe. Dios no puso ese sueño en vos para torturarte, lo puso para cumplirlo. Pero necesitabas pasar por este tiempo, por este fuego, por estas lágrimas, para entender que sin Él los deseos se vuelven peso y con Él se vuelven alas. Y hoy Dios quiere devolverte las alas. Quiere verte volar otra vez. Yo no sé si lo que estás esperando tiene que ver con una sanidad, una reconciliación, un hijo, una oportunidad, un cambio, una promesa, un milagro financiero o un nuevo comienzo. No sé de qué tamaño es tu sueño, pero sí sé de qué tamaño es tu Dios. Y te aseguro que Él no te trajo hasta acá para dejarte a mitad de camino. El mismo Dios que te sostuvo hasta este día te va a llevar hasta la meta. Porque Dios no empieza lo que no piensa terminar. Él es fiel. Y su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor. Por eso, aunque hayas fallado, aunque hayas dudado, aunque hayas querido rendirte, su amor sigue intacto. Él sigue creyendo en vos. Y cuando entendés eso, la vida cambia. Porque ya no orás desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no decís si podés, decís sé que podés. Ya no decís si querés, decís sé que querés. Porque cuando conocés su carácter, sabés que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando tus deseos se alinean con esa voluntad, el cielo y la tierra se ponen de acuerdo. Entonces lo imposible se hace posible. Te lo digo con toda la fe de mi corazón. Lo que desees, cuando nace de un corazón rendido, se va a hacer realidad. Y el día que pase te vas a acordar de esta palabra. Vas a mirar atrás y vas a decir, Dios, fuiste tan bueno, tan paciente, tan fiel, porque lo vas a ver con tus propios ojos. Y no va a ser por casualidad, ni por suerte, ni porque el universo conspiró, sino porque el cielo actuó. Porque tu Padre escuchó, porque tus lágrimas fueron oración. Y porque tus pasos, aunque temblorosos, siguieron caminando hacia Él. Yo no sé qué camino tomaste para llegar hasta acá, pero sé que no fue fácil. Nadie llega a la promesa sin pasar por desiertos. Nadie ve el cumplimiento sin haber enfrentado batallas. Pero lo importante es que llegaste. Y si llegaste, vas a avanzar. Este mensaje no es para recordarte lo que perdiste, sino para anunciarte lo que viene. Y lo que viene es mejor, mucho mejor. Vas a recuperar lo que creías perdido. Vas a ver cómo Dios te da belleza por cenizas, alegría por llanto y propósito por dolor. Vas a ver cómo cada no que te dolió se transforma en un sí celestial. Vas a ver cómo tu historia que parecía rota se convierte en un testimonio que inspira a otros a creer otra vez. Porque el milagro no es solo para vos, es para todos los que te rodean. Cuando Dios cumpla tu deseo, muchos van a decir, si lo hizo con Él, también puede hacerlo conmigo. Y ese día vas a entender que el cumplimiento de tu deseo era parte de un plan más grande, que no se trataba solo de vos, sino de todo lo que Dios iba a hacer a través tuyo. Por eso hoy quiero que salgas de este mensaje con el corazón encendido, con el alma renovada y con la fe despierta. No vuelvas a dudar de lo que Dios puede hacer. No vuelvas a decir, ya fue. No vuelvas a cerrar tu corazón por miedo a que te duela. Porque el que deja de desear, deja de vivir. Y vos estás hecho para vivir en plenitud, para ver promesas cumplidas, para ver milagros, para disfrutar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
Y quiero orar por vos, aunque sea simbólicamente, porque sé que hay alguien del otro lado que necesitaba escuchar esto. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido que renueve sus fuerzas, que despierte sus deseos dormidos, que devuelva los sueños que el enemigo intentó robar, que abras puertas donde parecía que no había, que sanes corazones, que restaures familias, que cumplas promesas. Señor, recordales que tu amor no tiene fecha de vencimiento, que tus planes siguen en pie, que lo mejor todavía está por venir. Y que cuando vean cumplido lo que tanto anhelaron, no se olviden de darte la gloria. Que levanten sus manos y digan, solo Dios pudo hacerlo, porque solo vos podés. Gracias por recordarnos que lo que deseamos en fe se hace realidad cuando está en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.